Hola, bueno, buenos días. Eh, en esta oportunidad quiero traerle un pequeño video de intro de lo que es la Doquear. Eh, Basado en que, bueno, ya tuve una experiencia previa hace unos añitos trabajando con ella en alguna organización y ahora donde estoy, se va a empezar a incorporar como un modelo de gestión para llevar lo que es el planteamiento estratégico de toda la organización. Y me parece oportuno traerle una pequeña intro de lo que son los OKR y los beneficios que puede traer. ¿Ya? Ok, un poquito de historia, ¿no? Lo OKR se deriva un poquito de lo que era el modelo de gestión por objetivos, que lo desarrolló Peter Drucker en 1954. Ya que para 1968, Andy Grove, que conocía del MBO, migró o transformó ese modelo a lo que son los OKR, que es lo que al día de hoy conocemos, ¿no? Ya más o menos para 1974, John Doerr, que se integró a Intel, durante todo su periodo conoció lo que era el modelo de OKR, lo interiorizó, lo comprendió de mejor forma. Y ya para 1999, John Doerr se va de Intel, se convierte en asesor de Google, donde a Sergey y a Larry le presenta lo que es el modelo OKR y desde ese entonces Google adquiere lo que es el modelo de OKR y al sol de hoy es el modelo de gestión que tiene Google y bueno, muchas otras empresas, como vamos a ver más adelante algunas de ellas, utilizan para llevar su estrategia a nivel compañía. ¿Bien? Entonces pudiésemos decir que Joe Endor fue como el propulsor de lo que es el modelo de gestión por OKR. Bien, ¿qué es como definición OKRs? Bueno, objetivos y resultados clave es un marco de gestión basado en objetivos que ayuda a las organizaciones a implementar lo que es su estrategia, proporcionando foco, que es algo muy importante que se pierde mucho en algunas organizaciones porque hay múltiples focos y no hay un norte claro. Alineamiento, obviamente, alinea a toda la organización, a todas las áreas, a todos los departamentos, a todos los equipos, apuntar hacia un mismo objetivo. También cosa que por lo general se pierde mucho en las organizaciones. Y transparencia. Y aquí lo que se busca con la transparencia es que todos sepamos cuál es el objetivo que tenemos todos y de cierta forma pudiese fomentar lo que es la colaboración dentro de lo que son los equipos o las distintas áreas. Algunas características de los OKRs, ambicioso, y esto entra mucho en contradicción a ese modelo de objetivos SMART, que lo que se busca es que sean alcanzables. Aquí se busca que sean ambiciosos, es decir, salirse un poco más del umbral de lo que esperas lograr para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? De todas maneras, un poquito más adelante vamos a conversar un poco más de eso. Medible, importante, muy importante. Si un OKR no se puede medir, no está bien definido el objetivo y el key result, ¿no? Lo importante es poder medir, ver cómo va avanzando tu key result, ver si te estás acercando a la meta o no, qué tan lejos o cerca estás, y a partir de ahí poder cambiar la estrategia sobre ese objetivo y las iniciativas que llevas en relación a ella. Entonces, OKR, si no se puede medir, eh, no está bien definida. Obviamente visible, habíamos dicho que esto es el tema de la transparencia, tiene que ser visible para toda la organización, tanto los objetivos que bajan de arriba hasta los objetivos que definen los objetivos que contribuyen a esa estrategia. Tiene que ser fácil acceso, de que todos lo puedan ver, revisar, etc. Y obviamente tiene una cadencia mucho más corta a lo habitual que estamos acostumbrados en lo que es las definiciones de estrategia, que bueno, tenemos una estrategia de 1 año, 2 años, 5 años. En los tiempos de ahora, con el time to market, la competencia, las cadencias tienen que ser mucho más cortas y la idea es que tú puedas inspeccionar, aquí entra mucho el ciclo de Deming, donde puedas inspeccionar, actualizar,
definir nuevos planes para contribuir a lo que es la estrategia ya global. ¿Bien? Entonces, las cadencias son un poco más cortas, ahorita vamos a ver cuánto es. Bien, entonces, los OKR, objetivos y resultados clave, son como dos partes, dos piezas. Uno es el objetivo, que es el que te dice a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, cuál es tu ambición dentro de tu organización, dentro de tu equipo o dentro de lo personal. ¿Eh? Y los resultados clave es cómo saber si he llegado, cómo lograr identificar si alcancé la meta. ¿Bien? Entonces, se divide en estas dos piezas que tienen una serie de características ambas, ¿no? Los objetivos por lo general tienen que ser aspiracionales y ambiciosos, como ya hemos mencionado. Tiene que ser algo que tú sabes que de cierto modo te incomoda por lo difícil, lo complicado que puede ser, ¿no? Entonces, tiene que ser bastante aspiracional, es algo que aspiras a lograr y obviamente que sea ambicioso, que tenga algo de ambición por dentro de ese objetivo. Muy importante, tiene que estar alineado al propósito, basado en el propósito que tú tienes dentro de la organización. Todos esos objetivos tienen que estar, de cierta modo, apuntando a lo que es ese propósito que tiene dicha organización, o en lo personal también. Si tienes un propósito dentro de tu vida o dentro de un periodo de un año, no sé, aspirar a comprarte una casa, eh, tienes que generar acciones, eh, objetivos que te lleven de a poquito contribuyendo a ese propósito, ¿verdad? Entonces, eh, muy importante que aquí es donde entra, que está alineado con todo lo que es la organización. Fácil de recordar, muy importante. Tiene que ser objetivo que apenas te quede en el subconsciente al apenas leerlo, ¿no? Y genera sensación de que, wow, es algo ambicioso, algo aspiracional, que, que se ve desafiante. Entonces, también es algo muy importante que tiene que tener. Es cualitativo, es solo una cualidad, lo que buscas dentro de ese objetivo. Visible, como ya habíamos mencionado en muchas oportunidades. Y aquí lo que se recomienda es que no sean más de 5 objetivos dentro de lo que tú estás estableciendo como OKR, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ya más de ahí tendrías múltiples focos y se diverge en muchas cosas para la organización. Tienes que tener foco, que es una de las cosas que habíamos mencionado que forma parte del objetivo, y no más de 5, para una organización debiese estar bastante bueno como para darle foco a toda la organización a cumplir sus metas. Si más no recuerdo, creo que Google usa entre 3 y 4 objetivos dentro de sus OKR. Y bueno, se establece anual, es decir, se establecen los objetivos de la organización estratégicos basados en un año, 2 años, ¿verdad? Y después en cada Q se suele definir objetivos relacionados a ese objetivo grande que se tiene dentro de la organización. Eh, Más adelante vamos a ver un ejemplo que puede ser que ayude en eso. Los que resultan, bueno, los que resultan basados en valor cuantitativo, y aquí es muy importante, ¿verdad? Aquí este es un resultado clave, es decir, el valor que va a identificar que cumpliste tu objetivo. Por lo general son porcentajes, rango numérico, puede ser binario o ahí más que dinero debería ser monetario. Entonces, muy importante, el resultado clave es un número que identifica si el objetivo fue cumplido o no. Debería poder entregar resultados periódicamente y es algo también muy importante que tú puedas medir constantemente, depende de la frecuencia que tenga ese resultado clave, qué tanto está moviéndose la aguja de ese resultado. Aquí algo interesante, los resultados clave deben estar entre 60 y 70 si estás definiendo resultados moonshot o disparo a luna, y aquí es donde entran los que son los súper ambiciosos, y 100% si son roadshot. Si son roadshot es una meta que tú tienes definida, que sabes que vas a cumplir y siempre la defines en base a ese 100%. Un OKR moonshot
puede ser cubierto con muchos roadshot, ¿no? Porque ese roadshot es el que te va a definir la ambición que tienes sobre ese objetivo. Ahorita vamos a ver un ejemplo que es bastante claro y que va a identificar la diferencia entre ambos, ¿no? Y aquí, ok, otra regla también es los key result deberían estar entre 2 y 5 key result por objetivo. Aquí tienes dos maneras de cómo tú le vas a aportar a ese objetivo, dos maneras no, entre 2 y 5 maneras, cómo tú vas a aportar a ese objetivo. Bien, ok, ay, me fui una. Ok, algunas organizaciones que usan OKR, seguramente muchas las conocen, es una lista mucho más larga, ahí está la fuente de donde saco la información, eh, es bastante grande la lista, son empresas totalmente reconocidas a nivel mundial, capaz Harding Group es la que no reconozcan rápidamente, pero es una empresa de marketing digital. ¿Bien? Algunos resultados claves que han tenido estas empresas, bueno, Google, desde que empezó a utilizar OKR, ha incrementado o ha crecido como compañía un 10% o más durante todos los años, ¿no? Es decir, un número bastante rico para una organización. Obviamente Google, hemos visto lo que tenemos de que estamos en la universidad y empezamos a usar Google en su principio, después Gmail, etcétera. Hemos visto el crecimiento que ha tenido Google y mucho de esto ha sido gracias a los OKR. Arden Group, como le había mencionado, que es una empresa de marketing, identificó que interanualmente sus ingresos han sido incrementados en un 26% con empleados altamente comprometidos. Esto es muy importante porque como aquí se definen objetivos y que resulta de arriba, que cascadean, pero hay un momento donde de abajo hacia arriba los equipos definen los objetivos y los que resultan que se van a alinear con estos objetivos estratégicos. Y aquí, obviamente, la organización te está diciendo el qué, tú como equipo vas a decir el cómo. Y cuando tú defines como el cómo, está comprobado científicamente que tú sientes que tienes mayor autonomía sobre los resultados que vas a buscar a obtener sobre esa estrategia, ¿no? Entonces, de cierta forma, no te están imponiendo qué es lo que vas a hacer, sino tú, de cierta forma, estás contribuyendo a la organización basado en tu expertise, en cómo colaborar a esos objetivos estratégicos. Entonces, esto es bastante interesante que identificaron la gente de Arden Group. Y bueno, Adobe aumentó su valor de mercado cerca de un 26% los primeros años en lo que empezó a utilizar OKR. Ahí también está la fuente de esto, hay otros resultados ahí, pero estos me parecieron que eran los más relevantes al respecto. Ok, algunos beneficios de usar OKRs. Uno, bueno, enfoca los esfuerzos y asegura el alimento del equipo. Bueno, ya como creo que lo hemos repetido varias veces, tienes foco en una o algunas cosas, pero no tienes múltiples focos, lo que es muy bueno, y asegura que toda la organización o los equipos estén alineados hacia un norte, ¿no? Esto es fundamental. Visibilidad y colaboración, como le había mencionado, algo que me parece interesante, bueno, que estén visibles para todos los OKR es algo muy, muy bueno. Y de cierta forma, si tú identificas algunos OKR de otros compañeros, de otros equipos, capaz puedes identificar que hay espacios de colaboración dentro de ellos, porque tengo expertise en algo, tengo el tiempo y, oye, te puedo colaborar en esto, ¿no? Que es alguna de las cosas que se busca dentro del trabajo en equipo y dentro de las organizaciones, y mucho más ahora en esta era donde estamos trabajando o impulsamos lo que es toda la agilidad por una serie de beneficios que ofrece. Entonces, es bastante relevante que esta visibilidad, de cierto modo, puede fomentar la colaboración y de cierto modo fomenta la colaboración porque el trabajo ya no es en silo. Obviamente van a haber áreas bastante especializadas que
se pueden ver como silos, pero son habilitadores de otras y tienen que contribuir a los OKR de otros. Entonces, de cierta forma se está fomentando lo que es la colaboración ahí. Comunicación más precisa, obviamente, una comunicación mucho más precisa porque tenemos el objetivo y tenemos el que resuelve. Es bastante específico, bastante claro, no hay que generar tantas ambigüedades, vamos al grano y se sabe qué es lo que quiere, la organización sabe a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar y es totalmente precisa lo que se está expresando dentro de este contexto estratégico que busca la organización o los equipos que están sumando a esa estrategia. Entonces, facilita mucho más la comunicación y es mucho más precisa en lo que se quiere, ¿no? Establecer indicadores KPI que midan el progreso. Esto es muy importante. Se suele confundir. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. Pero los KPI son los que nos van a medir qué tanto vamos progresando en ese result, ¿no? Y es el que va a indicar si vamos bien o vamos mal. Ahí no voy a entrar mucho más en detalle en eso. Ahorita vamos a ver una lámina sobre eso. Favorece la innovación, y esto es fundamental en los OKR. Como de cierto modo son ambiciosos, si tú defines OKR de forma mucho, donde buscas llegar a algo mucho más allá del umbral, se dice que un objetivo mucho es cuando, si tú te sientes algo incómodo con ese objetivo que te parece que es complicado llegar, es mucho, ¿no? Y ahí es donde va a prevalecer que se fomente la innovación. ¿Por qué? Porque tú vas a tratar en lo posible de crear cosas distintas, hacer actividades distintas, hacer iniciativas distintas que te permitan llegar a ese objetivo, ¿verdad? Y de cierta forma te saca de tu zona de confort. Al sacarte de tu zona de confort, vas a generar aprendizaje, vas a aprender cosas nuevas y vas a innovar tratando de llegar a ese objetivo. Y obviamente es una de las cosas interesantes que tiene este modelo porque fomenta mucho la innovación. Y bueno, nos podremos dar cuenta de Google, todas las cosas innovadoras que ha hecho, obviamente gracias a los OKR, ¿no? Porque de cierta forma constantemente te está desafiando a experimentar y crear cosas distintas y nuevas que sean innovadoras. Motiva a los equipos. Bueno, ya creo que lo había mencionado ahorita. El equipo es el que define el cómo voy a lograr mis objetivos que son los que están definiendo la empresa. Ese es el que. Aquí yo como miembro del equipo digo cómo, voy a definir cuáles son las iniciativas, cuáles son todas esas hipótesis que voy a tratar de desarrollar para poder pegarle al objetivo mayor. Bien, aquí como para diferenciar un poquito, porque esto cuando uno está empezando a- a dar cierta capacitación o explicar a alguien lo que son los OKR, se tiende a confundir con KPI. Eh, Voy a entrar en lo que es el Key Result porque es el que más tiene relación con el KPI. El Key Result representa un resultado clave, nada más que eso, ¿verdad? El KPI representa rendimiento de un proceso o una actividad. Entonces, en muchas organizaciones se suelen trabajar con KPI, pero cuando tú te pones a ver esos KPI, muchos de esos KPI son key result. Y tenemos que tener claro, el KPI es rendimiento, es medir el proceso de una cierta actividad o de una organización o de equipo. Pero es para ver qué tan bueno es ese proceso o esa organización, pero no es un resultado clave. ¿Ve? El key result muestra el logro del objetivo final. Esto te dice si llegaste o no llegaste, ¿no? Un KPI mide el éxito de la producción o la calidad de ese proceso. ¿Bien? Aquí ya también hay una gran diferencia. Este muestra el logro y este muestra el éxito. El key result refleja a dónde quiero estar o llegar. Es decir, me dice a dónde quiero. Si yo quiero llegar a Madrid desde Chile, ese es mi key result. Llegar a Madrid. ¿Cómo llego a Madrid? Bueno,
¿Cómo lo sabré? Recorriendo no sé cuántos kilómetros hay, ponte que hayan 500 kilómetros. Bueno, mi KPI es 500 kilómetros. El KPI refleja dónde me encuentro en dicho momento. Y ese, si yo quiero ir a Madrid, ¿cómo mido en dónde estoy en ese momento? Y ahí es el KPI. El KPI me indica en dónde me encuentro en ese dicho momento. Si fuera con ese mismo ejemplo, ¿qué pudiese ser? Obviamente no va a ser un carro, pero pudiese ser la velocidad promedio que lleva, etcétera. Estos indicadores que puede tener un avión, o si fuera manejando la varita de cuántos kilómetros llevo por hora, que me indican en cuánto me falta, pudiese deducir cuánto me falta, etcétera. Entonces, muy importante, el KPI me indica una foto de la hora, en cómo me encuentro en este momento. El resultado clave me dice a dónde quiero llegar. Obviamente, sabiendo dónde me encuentro en este momento, sabré qué tan cerca o lejos todavía estoy de ese resultado clave. El que Reúl se adapta al entorno. ¿Por qué se adapta al entorno? Porque como tiene una cadencia constante donde tú vas evaluando, midiendo y generando nuevas iniciativas, se va acoplando a lo que es el contexto del entorno en el cual se desenvuelve esta organización. Por lo general, los KPI son más fijos, tienen una permanencia constante, ¿no? Supongamos que yo en vez de cambiar, no quiero ir a Madrid, quiero ir a Caracas, mi ciudad natal, Venezuela, mi meta cambió, ¿no? Ya no serán 500, ya serán capaz 200 kilómetros, 300 kilómetros, pero el KPI es ese indicador que me indica cómo va a ser el mismo. Me sirve el mismo para me ir a Madrid, con que me ir a Venezuela o me ir a donde quiera. Entonces, por lo general es fijo. El fijo no quiere decir que no se puedan cambiar los KPI. Los KPI se pueden cambiar, pero tienen una cadencia mucho más larga y más duradera. Entonces, en resumen, los que resuelven los KPI son compañeros naturales. Es decir, por lo general tú defines KPI para tus KRSUR para ver qué tan cerca o lejos te encuentras de tu resultado clave. Pero no es que sean separados, no es que sean cosas distintas que no se complementan, son totalmente complementarios y se deberían complementar. ¿Bien? Algunos de los ejemplos que quiero mostrar, el primero es ¿no? El actual presidente de Google, no me acuerdo el nombre, es un hindú, en su momento, en el 2008, dijeron, tenemos que tener el mejor navegador web del mercado. Muy bien. Ok, algo ambicioso porque no tenían un navegador web, había una serie de navegadores, estaba Mozilla, Safari, Explorer, etc. Entonces, ok, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, vamos a medirlo por el número de usuarios que la usan. Entonces, para ese momento definieron tener 20 millones de usuarios dentro del navegador. ¿Ven? Esa era la meta. Entonces, mi objetivo es lograr 20 millones de usuarios. Mi que resulta, les digo, es lograr 20 millones de usuarios para el 2008. Entonces, ¿la meta cuánto era? 20 millones. Esto es el objetivo, el OKR estratégico, ¿no? Obviamente después me imagino que cada cierto Q, 3 meses, que es por lo general donde trabajan los Google, iban generando objetivos que se alinearan a eso, ¿no? Ellos al final del 2018, digo, alcanzaron 10 millones de usuarios. Ah, si te pones a ver, no alcanzaron la meta, que era entre 60 y 70, pero fue un número totalmente interesante, ¿no? Para el siguiente año ellos se desafían, ¿verdad? Y dicen, bueno, ok, este año vamos a tener 50 millones de usuarios que usan el navegador Chrome. ¿Eh? Nuevamente desafiándose, capaz esto le dolía un poquito la guata o la barriga, porque era complicado. Y aquí es donde la innovación se va dando, las iniciativas van surgiendo de manera natural sobre los equipos, buscando lograr eso. Fíjense que es algo desafiante y para los equipos, de cierto modo, debió haber sido súper motivador decir, nosotros somos parte del equipo que va a definir el nuevo navegador web del mundo, que es el mayor usado. Entonces, para ese año, ellos obtuvieron 37 millones de usuarios. Es decir, aquí ya ese OKR fue exitoso, ¿no? Porque está entre el 60 y 70%
de lo esperado. Bien, ya ellos para el 2010 dicen, bueno, desafiándose nuevamente y siendo súper ambiciosos, dicen, vamos a tener 100 millones de usuarios en el 2010 sobre este navegador. ¿eh? Resulta que ya para el tercer año habían superado ese umbral. Es decir, aquí ya se puede decir que es excepcional, excelente pues, el resultado, porque superó el 100% de lo que esperaba. Es decir, ni siquiera llegó al éxito que es 60 entre 70, sí, sino lo superó. ¿no? Entonces, es excepcional ya el resultado. Entonces, esto es un ejemplo a nivel general de Google. Vamos a ver otro ejemplo mucho más sencillo, eh, que este puede ser un objetivo, un OKR, definido por un equipo que está alineado hacia algo más de arriba. ¿no? Este puede ser uno más táctico. Eh, Mejorar la experiencia de usuario de los sitios web. Fíjense que también los objetivos son súper sencillos, ¿no? Fácil de recordar, ambicioso, etc. Entonces, los que resulta que puedes definir, pues disminuir un 30% de los clics de los usuarios. Es decir, tenía mayor cantidad de clics, bueno, vamos a disminuir el número de usuarios y lo que ellos aspiran llegar es a 9. Es decir, que si llegan como a 6, 7, están obteniendo el éxito, porque esto busca un poquito más allá de eso, ¿no? Aumentar la venta de un 15%, es decir, 164 millones de dólares. También, esto es una meta que busca el 15%, son 164 millones. Si estás entre el 60 y el 70%, debe ser exitoso. Ojo, bueno, si estamos definiendo que result moonshot. Si son roadshot, tendrías que buscar netamente eso, ¿no? Y reducir los reclamos en un 50%. Bien. Otro ejemplo sencillo, aquel era como más estratégico, este es más como operativo o táctico. ¿bien? Otro ejemplo, y aquí como un ejemplo como más rico y más aterrizado, este puede ser cascadeado. Ponte que tienes una compañía X que su objetivo, uno de sus posibles objetivos puede ser hacer crecer nuestro negocio global corporativo. Puede deducir que una empresa que tiene sede, ponte que estamos aquí en Sudamérica, tiene sede aquí en Chile, en Argentina, Colombia y Perú. Entonces, quiere hacer crecer su negocio global corporativo. ¿Cuáles son los que resulta van a tener ellos como organización? Es lograr un crecimiento de ventas del 100% año a año en la región. Pongamos que este objetivo es a 3 años. Es decir, busca en los 3 años subir 100%, después 100% y después 100%. Habría que ver los números que tienen en ese momento para definir cuál es la meta real. Aquí todos lo estamos definiendo en porcentaje, pero siempre hay que identificar la meta real basada en un número. Esto basado obviamente también en la historia. Fíjense que Google en su momento no pone nada de porcentaje porque no tenían historia. Y dijeron, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber que somos el mejor navegador web? Por el número de usuarios que tengo. Aquí estoy expresándolo en porcentaje, pero se debería tener el número real después. El otro es aumentar el tamaño promedio de la empresa en un 30%. Es decir, que en esos 3 años la empresa crezca al menos 30%. Alcanzar el objetivo de ventas globales de la compañía de 100 millones en ventas. ¿Bien? También que resuelve. Aquí no pudiésemos decir que son ruchos o que son muchos, pero no sé. Esto depende de cómo lo busque la organización. Si a la organización, el que lo está definiendo, le parece algo complicado, capaz puede ser que sea mucho. Bien, entonces esto cascadea, ¿verdad? Y ponte, llega después el área de ventas, ¿no? Y va a definir, bueno, uno de sus objetivos que está relacionado con este objetivo estratégico es generar un nuevo canal de reservas. ¿bien? Sus que resultan son agendar una entrada de 12 millones en cartera, mantenga la cartera por encima del 5% de la cuota para garantizar una tasa de ganancia del 20%, y hacer 7 demostraciones de productos por semana. ¿bien? Estos que resultan, de cierta forma, van a ayudar a incrementar los key results de la compañía. Y después, por otro lado, el área de marketing tiene mejorar nuestra adquisición de clientes. Entonces, para eso va a ser sus key results son mejorar nuestro nuevo proceso de automatización de marketing en 40%, reducir los costos de adquisición de clientes en un 20% y crear un nuevo modelo para analizar el ROI. ¿bien? Entonces, fíjense, esto cascadeó
hasta este nivel, estos definen cómo van a aportar allá, y después todos los equipos que están relacionados a venta y a marketing tienen que definir sus objetivos relacionados a estos objetivos que están definiendo estas áreas. ¿Ya? Entonces, esto es otro ejemplo de cómo se alinean los objetivos. ¿Bien? Ok, el ciclo de los OKR. Ok, ya hemos hablado de los OKR, lo que resulta, la diferencia con los KPI y lo demás. Ahora, ok, ¿cómo es el funcionamiento de esto? Esto es un ejemplo, ¿no? No es la regla, hay distintas formas de definir el ciclo, pero esto por lo general es el que me pareció como más estándar de todos. Tienes un propósito de 5 a 10 años. Ya yo creo que en la actualidad eso debería ser de 1 a 3 porque eh, el mercado es muy variante actualmente y debería ser mucho más acotado. Y después vienen los MOLS, que le llaman aquí, que son eh, objetivos a mediano plazo, que es de un año. Fíjate, el que yo mostré inicialmente pudiese decir que sea de un año, supongamos que un año. Entonces, cuando entra esto en el ciclo, tú tienes definidos ciclos, puede ser de 3 a 4 meses. Eh, yo tuve la experiencia en una organización, cuando le mencioné al inicio, que ya estaba empezando a trabajar con esto y fue mi primer contacto ahí, y ellos tenían un ciclo de 3 meses, pero realmente si no tienes una madurez organizativa para poder gestionar este ciclo de lo que eran ciclos como muy cortos y medir el outcome de esos resultados era complejo porque tenías como 2 meses y en el tercer mes no vas a tener los resultados de ese mes, entonces nada más medías era dos meses hacia atrás, entonces la gestión era bastante compleja y ellos pasaron de 3 a 4 meses. Yo creo que 4 meses es un periodo bastante bueno para tener ciclos de OKR y tendrías 3 al año. Entonces, volviendo a lo que es el ciclo, tienes tu objetivo estratégico anual, ¿verdad? O tus objetivos, ¿verdad? Entras en una fase de OKR planning, ¿no? Que eso por lo general se da en una semana donde defines eso que desde las distintas áreas, los equipos, desde abajo hacia arriba, van definiendo sus OKR y llega un momento donde van a negociar o alinear esos objetivos que cascadaron de arriba con los que van de abajo hacia arriba y se cierra ese periodo definiendo los OKR del Q, ¿verdad? O sea, de 3 o 4 meses. Después, aquí dice que hay una weekend OKR, es decir, semanalmente, es como una daily de metodologías como Scrum, pero aquí es semanal, donde vas revisando constantemente esos OKR, cómo van evolucionando, qué impedimentos o bloqueos se pueden estar dando que puedan trabar ese resultado, etc. Todo esto se hace semanalmente. Al final del ciclo, se hace un OKR review, es decir, al final de ese Q, donde se muestran los resultados, se socializa cómo fueron los resultados de esos OKR, etc. De hecho, en algunos lados lo llaman Quarterly Business Review, aquí lo llaman OKR Review, y después hay una retro, y la idea de ese retro es evaluar qué cosas pasaron dentro de ese Q, se analizan los resultados claves que se tuvieron en la review, se evalúa cuáles espacios de mejora pueden existir, etc. Una retro normal, pero orientado a los OKR. Y después entras nuevamente en el ciclo de OKR Planning, que es porque va a iniciar un nuevo Q. Entonces me imagino que, fíjense que Google mostraba en su review constante cómo iban esos resultados y hacían una retro para hacer ajustes sobre lo que venía en el siguiente Q. Y eso constantemente. Esto por lo general tiene una lista de OKR y hay un perfil aquí que llaman OKR Master o en otros lados lo llaman Champion, OKR Champion, que es como el garante de este proceso. Bien. Entonces, esto es más o menos un ejemplo de lo que es, cómo puede ser el ciclo de OKR. Esto es un ejemplo de cómo puede ser la cadencia. Fíjense que punto para el 2019, aquí tienes 4 objetivos, no mentira, 3, y aquí está uno, y es como que estuviese haciendo doble clic en uno, y aquí está en el primer Q, donde en el primer Q se están definidos 3 objetivos, y este objetivo
tiene 3 key result y esos key result tienen las iniciativas. Las iniciativas se derivan de los key result. Ojo, este es del nivel más bajo, es decir, puede ser que tú vayas definiendo esto hasta el nivel táctico y después los equipos van a definir objetivos que resultan alineados al objetivo mayor, ¿no? Donde ahí van a definir su iniciativa. Esto para un ejemplo nada más de un solo nivel. Esto puede tener varios niveles. Y bueno, aquí estamos en la parte estratégica y esto estamos más en lo táctico, ¿no? Las iniciativas pueden ser hipótesis, etcétera. Pero aquí es donde está el trabajo realmente de los equipos finales. Bien. Algunos errores comunes en la adopción de los OKR. Bueno, tener mucho OKR, bueno, obviamente. Vas a tener mucho foco, ¿no? Por eso la regla dice máximo 5. Yo a nivel personal creo que un número bueno serían 3 o 4, ¿no? Porque ya de ahí vas a definir que resultan bien, que también sería bueno tener no más de 3, para que así por área tengas foco, ¿no? Definir lo que hay de arriba abajo, sí, que todos los que sean definidos netamente, es decir, que baje, ¿no? Esto tiene una bajada hasta cierto nivel, pero hay un nivel que son los equipos, ya los que están más en lo operativo, que tienen que definir su objetivo orientado a esos objetivos estratégicos. Y ellos van a definir cómo van a ser esas iniciativas que van a apuntar a esa estrategia. ¿Bien? Todos los resultados claves son basados en actividades realizadas. Eso también es un error que se suele cometer, que se definen que resulta como que si fueran actividades, y no son actividades. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta, ¿bien? Crear OKR de manera aislada también. Esto no fomenta la colaboración, no fomenta el trabajo en equipo. De por sí, como ya había mencionado hace un rato, si tienes equipos que son habilitadores y tú eres un equipo normal, tú tienes que invitar a ese equipo para que en conjunto definan esos OKR, porque el éxito de la compañía va a depender de, de todos, no de uno. Ahí yo siempre he dicho al equipo con el que he trabajado que un jugador te puede ganar un partido, pero un equipo te gana campeonato. Entonces, hay que formar equipos, ¿no? Otro error común es definir y olvidar, ¿no? Defines los OKR y te olvidas de ellos y te enfocas en otras cosas. Esto también es un grave error que se suele hacer, ¿no? Y esto también, súper importante, incluido OKR en la fórmula de bonos. Esto también es un grave error que se suele cometer. Los OKR no es para medir el desempeño de los equipos y de las personas, ¿no? Y basado en eso justificar un bono o no de productividad, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado. Esto se suele también en algunas organizaciones tomar como la manera para pagar bonos. Eh, para que lo tengan presente también. Ahí está la fuente de donde se sacan. Hay más errores, estos son los más relevantes. Esto es una lista de verbos para poder crear objetivos que la definí basado en que sean verbos aspiracionales, ¿no? Y por la cual debería empezar el objetivo. Una, bueno, crecer, deleitar, generar, incrementar, lograr, mejorar, hacer, lanzar, crear, superar, habilitar, mantener, ser, brindar y tener. Capaz hay otros y después algunos tienen feedback para incorporar otros. Ahí hay unos que no incorporo porque son mucho más orientadas a la acción y no son aspiracionales. Ejemplo uno, desarrollar. He visto objetivos que definen cómo desarrollar, pero desarrollar no es algo aspiracional, ¿no? Ya está más orientado a la acción, a la actividad, y deberían ser verbos más de, de algo de ambición o aspiracional, que obviamente desarrollar es algo aspiracional, pero no te genera una sensación así de que, wow, va a ser un desafío importante, ¿no? Estamos orientados. Capaz el desarrollar puede ser usado como para definir el que resulta. ¿Bien? Entonces, estos son algunos ejemplos de objetivos que pueden ser usados, verbos que pueden ser usados para definir el objetivo. Y ya para cerrar, quiero dejarle esta frase que la conseguí en una de la lectura, que es de Gerard Chiva, que dice: muchas aplicaciones de bloquear fallan porque la gente no se da cuenta de que este nuevo método requiere un cambio significativo de mentalidad. Fíjense algo importante: mentalidad, mindset. No se puede aplicar los OKR en una cultura donde prima
el individualismo, este, grave, ¿no? Y se premia la autosuficiencia, ni en una cultura de desconfianza donde se castiga el fracaso. Esto me encantó esta frase porque tiene que ver mucho con el mindset, ¿no? Uno tiene que tratar de que el mindset de esa organización cambie, donde prevalezca el trabajo colaborativo y donde el fracaso sea visto como una oportunidad de mejora, ¿no? Como una oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas, de generar aprendizaje y de hacer cosas distintas a eso para obtener nuevos resultados, etcétera. Entonces, básicamente con esta frase cierro. Muchas gracias a los que durante estos 40 minutos me escucharon y me vieron. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.